Si eres una persona medianamente curiosa, alguna vez te habrás preguntado cómo funciona Internet. Porque si esto no te despierta curiosidad, este mundo que parece de fantasía, pues nada te despierta curiosidad. Entonces hoy vengo a explicarte cómo funciona. Internet está compuesto mayormente por comunicaciones de cliente-servidor. O sea, existen dos partes. Una parte que es la que va a consumir un recurso que hay en un lugar, bueno, donde está ese recurso. O sea, si no hay dos partes, la singularidad por sí sola o sea, no tiene ningún sentido. Es como un cliente, si no tiene nada que consumir, pues no es cliente. Y un servidor, si no tiene cliente a lo que lo consumen, pues no es un servidor, no tiene ningún sentido, no cumple ningún objetivo. Esta es la arquitectura. O sea, cada vez que ustedes se encuentran en una comunicación de red, cada vez que ustedes envían un mensaje, que acceden a una página web, están en esta arquitectura. Ustedes son los clientes y donde están ese recurso, ya sea la web, ya sea un juego que estén en línea, todo esto son los servidores. Entonces, para que esto fluya, para que pueda surgir esta comunicación, que tiene que haber cuando dos personas quieren comunicarse, tienen que estar de acuerdo en un lenguaje, que tienen que estar hablando el mismo idioma para poder comunicarse, porque mediante las reglas de este idioma, mediante ya las cosas que están predefinidas, pueden los dos saber de qué están hablando. O sea, los dos se refieren a las cosas de la misma manera. Entonces, en Internet funciona igual. O sea, el cliente y el servidor para poder comunicarse tienen que hablar el mismo idioma. Y este idioma son los protocolos. Los protocolos de red son la base de toda comunicación en Internet porque son los que establecen las reglas y los patrones de cómo se tienen que comunicar ambas partes. Entonces, por ejemplo, cuando tú ingresas a una página web, por ejemplo, este que sería el chat de Diffie, tú ves acá adelante esto que dice HTTPS. Bueno, este es el protocolo que se está utilizando en la web. Si te preguntas qué es un protocolo, bueno, aquí tenemos del propio DISIC una definición que dice que los protocolos de Internet son un conjunto de reglas y estándares que permiten la comunicación entre dispositivos en una red, asegurando que los datos se transmitan de manera ordenada, segura y eficiente. Son esenciales para el funcionamiento de Internet y otras redes. Bueno, si no sabías lo que eran los protocolos hasta ahora, estoy seguro que ahora todavía no sabes lo que son los protocolos, pero bueno, tengan en mente que es este lenguaje que utilizan dos partes en Internet o dos partes en una red, no tiene que ser específicamente en Internet, pero para poder comunicarse. Es básicamente el idioma. Aquí, hoy les voy a poner un ejemplo práctico en la web cómo funciona esto. Por ejemplo, ponte que nosotros queremos acceder a este sitio. Nosotros aquí cogemos y nosotros aquí introducimos la URL de este sitio y ya el navegador nos lo entrega. Pero ¿qué es lo que está pasando con ello? Bueno, primeramente tienen que saber que el modelo de Internet se basa, o sea, este es uno de los modelos, el modelo que se usa de verdad, porque hay otro modelo que es más educativo, pero este es el modelo en el que se basa Internet, el modelo TCP/IP. Entonces, tenemos cuatro capas en este modelo. La capa de aplicación, la capa de transporte, la capa de internet y la capa de acceso a la red. Entonces, en la capa de aplicación estaría este tipo de cosas, por ejemplo, el navegador. El navegador que está en la capa de aplicación, que es con el que tú te comunicas, porque es el más cercano a las personas, o sea, el más cercano al ser humano y el que más puede comprender el lenguaje del ser humano para poder comunicarse con las capas más inferiores, que son capas ya meramente de Internet. Por ejemplo, cuando tú introduces la URL, lo que está pasando por detrás es que el navegador convierte esa URL que está en nuestro idioma, porque esto es el idioma nuestro, o sea, hipertexto, el proyecto HTML, esto es español, o sea, bueno, en inglés en este caso, pero nosotros no podemos comunicarnos así con el servidor, porque el servidor no va a entender esto. Nosotros necesitamos una herramienta, en este caso el navegador, que convierta este tipo de peticiones que nosotros estamos haciendo al lenguaje del servidor. O sea, el lenguaje que él se puede comunicar con el servidor y el servidor puede responderle. Y esa respuesta nos la va a traducir al lenguaje que nosotros podemos comprender. Por ejemplo, en este caso, él lo que estaría es esto convirtiéndolo a una petición HTTP, que ya vimos que es el lenguaje o sea, que es el protocolo que se utiliza en este caso, o sea, en la web, y entonces esa solicitud ya en el cuerpo HTTP va a pasar por todas estas capas. O sea, de aquí él sale como una petición HTTP, o sea, está en este protocolo. Luego llega a la capa de transporte, que esta capa lo que se encarga es de que los paquetes, o sea, de que este paquete que sale de la capa de aplicación pueda llegar correctamente, utiliza técnicas como acuse de recibo, o
sea, él está esperando que le envíen, o sea, que le respondan de que el paquete llegó para confirmar así que el paquete haya sido entregado correctamente. Luego pasa a la capa de internet, que aquí es donde se decide hacia dónde va a ir el paquete. Luego pasa a la capa de red, que es la capa más, o sea, de más bajo nivel, más inferior, que es la que se encarga de convertir todo esto a bits. O sea, los bits son ceros y unos, y de esta manera es mucho más fácil transportar la información. Porque esto viaja, puede viajar por el aire, puede viajar por un cable, y la forma más fácil es transportarla como ceros y unos. O sea, solamente hay dos estados, o es uno o es cero. Y así es mucho más fácil transportarlo. Esto cuando se envía, viaja, ya sea por cable, por aire, hasta que llega o sea, hacia el otro lado, por ejemplo, aquí al mensaje de la otra persona que está esperando al móvil, de la otra persona que está esperando el mensaje, pasa entonces por el proceso inverso. La red coge ese paquete que le llega en bits, lo transforma en el paquete que salió de acá de internet, el internet lo convierte en el paquete que salió de la capa de transporte de acá, transporte lo convierte en la capa de aplicación de acá, o sea, en el mensaje HTTP, y la capa de aplicación es la que se encarga de transformar ese mensaje de vuelta al original, o sea, a este mensaje que envió esta persona. Este es en el caso o sea, de una aplicación de mensajería como WhatsApp. Pero en la web el caso sería diferente. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos una herramienta que podemos hacer esto. Con esto lo que estaríamos haciendo es conectándonos con este servidor, este de aquí, pero tratando de comunicarnos con él en lenguaje humano, o sea, en español. Le vamos a enviar este mensaje, o sea, hola, dame la primera página web, a ver qué nos responde este servidor. Si le damos a Enter, tenemos aquí la respuesta del servidor que nos dice, o sea, esta es la parte importante. Tu navegador ha enviado una petición que este servidor no puede entender. O sea, él no puede entender por qué, porque se lo hemos enviado en lenguaje humano y él no entiende el lenguaje humano. Lo único que entiende es HTTP o HTTPS. En este caso es solamente HTTP. HTTPS es HTTP pero con seguridad incluida. O sea, cifrado y este tipo de cosas porque HTTP viaja en texto plano. Y cualquiera que trate de interceptar las comunicaciones vería lo que tú estás hablando, por decirlo de alguna manera, con el servidor en texto plano. Entonces, lo otro que podríamos hacer sería hablar con él, pero en lenguaje HTTP. Esta sería la misma petición que nosotros estamos haciendo aquí, pero ya en lenguaje HTTP. O sea, el servidor esta petición sí la entiende y sí nos va a responder con lo mismo que le respondió el navegador. Esta es la petición que está haciendo por detrás este navegador. Entonces, lo que estamos es consumiendo este recurso de este servidor, le estamos indicando quiénes somos, o sea, en este que es esta herramienta, aquí le podemos poner cualquier cosa, y luego estamos cerrando la conexión. Así es como él va a entender y va a comprender que nosotros le estamos pidiendo un recurso. Entonces, si le damos a Enter, vemos que de esta manera sí nos va a responder con lo mismo que le ha respondido aquí. ¿Qué pasa? Que tal vez vea que no es lo mismo, pero si nos ponemos a leer, por ejemplo, esta parte de aquí, es lo mismo que esta parte de aquí. ¿Por qué se ve diferente? Porque esto no es un navegador. O sea, la aplicación idónea para hacer este tipo de solicitudes es el navegador. Porque el navegador puede coger la solicitud que devuelve el servidor y transformarla de manera que sea mucho más legible para nosotros. Es lo mismo que hace WhatsApp. O sea, él coge la respuesta que viene, o sea, y coge y la transforma de manera que tú la puedas ver, o sea, ver el mensaje que te llega. No ver toda la solicitud, o sea, tipo esto, toda la solicitud que devuelve el servidor como el mismo viaja o sea, cuando llega a la capa de aplicación. Esto es lo que llega a la capa de aplicación y la herramienta, el navegador, lo convierte a esto. ¿Cómo lo vemos? Por ejemplo, si aquí tratamos de ver el código fuente, vemos que esto que hay aquí, es lo mismo que hay aquí, pero sin interpretar. Una vez que el navegador lo interpreta, se ve de esta manera. Entonces, ese sería el objetivo de estas herramientas. Y así es como viaja por detrás es como viajan por detrás las comunicaciones.